Igualmente, un gusto poder estar con ustedes para seguir compartiendo. La verdad me da mucho gusto que se han entusiasmado, esmerado en hacer sus tareas, en estarlas enviando. Algunas pues han llegado muy recientemente y no he podido terminar de revisarlas, ¿verdad? Pero bueno, les agradezco los que han estado mandando sus tareas y demás, que así sigan, ¿verdad? Que así mantengan ese compromiso. Y bueno, vamos a seguir meditando en esto, en todo lo que estamos ahorita aprendiendo sobre el qué es el servir y lo que es la identidad del siervo, ¿verdad? Que es bien importante. Dijimos que de ahí tenemos que partir porque alguien con una identidad incorrecta pues no puede servir realmente. Entonces, y si lo hace, pues no va a experimentar todo lo que es la bendición del poder servir, no lo va a disfrutar, vamos a decirlo así, no lo va a disfrutar cuando lo hacemos con una identidad incorrecta, equivocada. Bien, entonces, nomás permítame, necesito conectar un cablecito aquí para que no se me apague el celular. ¿Está bien? ¿Me permite un segundito? Aquí voy a estar, nada más voy a quitar aquí el video y el audio, pero voy a conectar mi cargador y continuamos. Tenga ahí a la mano sus notas, por favor. Hola, buenas noches. ¿Quién de los que estamos aquí se gradúa ahorita en febrero? Yo, Candy. Y Gris. Gloria y Gris, ¿verdad? Sí. Pero yo termino hasta agosto, ¿eh? Nada más que como hay una sola graduación en el año, por eso nos juntan. Pero en realidad a mí me falta este cuatrimestre y uno más. Ah, ok, perfecto. Sí, yo también. Qué bueno que las vamos a tener todavía. Oye, Candy, ¿vas a venir? No, Gloria, sí quería ir, pero no voy a poder ir. Justo hablaba con Fernando de No eso. quiere. Hay muchos que terminan en agosto, entonces vente a la graduación de agosto. Pero como ya dijiste que solamente hay una, entonces sería para otro año. Sí, es para el otro año, con todos los que empezamos en online. Ok, sí, pues me espero al otro año, entonces. Así lo planeo bien, si Dios permite. Entonces, Gloria y yo vamos a volver a ir a la graduación de ustedes. No, Sí, porque para no me salir en esa invitaste, foto. Gris. ¿Cómo dices? No me invitaste, Gris, por eso no te voy a invitar. Pero sí voy a ir porque ya me invitaron. ¿Cuándo termina, Gina? Si Dios quiere, me falta un año. Ya casi. Ay, pastor. No, está excelente. Excelente. Sí, dame cafecito, pastor. De hecho, felicitarlos a los que ya están terminando o a punto de terminar, ¿verdad? Felicitarlos porque pues no es fácil, de verdad, es tiempo, es recurso, es mucho esmero y los felicito a los que ya están por terminar y a los que van por ahí apenas empezando, pues mucho ánimo, ¿eh? Para poder llegar a esta y estarlos felicitando también en un tiempecito más adelante. ¿Ok? Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muy bien. Así que, bien, pues vamos avanzando. Nos quedamos por ahí, les pedí unas citas. Se trataba de que ustedes leyeran las citas y entonces ustedes pudieran comentar qué es lo que nos hablaba en este texto sobre lo que es la identidad, ¿verdad? De una persona que ya ha conocido al Señor. ¿Cuál debe ser nuestra identidad? ¿Qué es lo que la Escritura nos dice en estos pasajes que yo les mandé? ¿Qué es lo que nos dice sobre nuestra identidad? Entonces, alguien que me quiera comentar nada más sobre de estas citas que leyó, ¿qué es lo que más le impactó en estas citas que leyó así de manera muy breve? ¿Alguien voluntario? Bueno, de la primera cita de 2 de Pedro 1:4,
donde habla de que debemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Pues a mí esa parte me gusta sobre que para poder servir tenemos que apropiarnos, o sea, Dios siempre nos quiere bendecir, yo así lo entendí, tenemos que apropiarnos de las bendiciones, de los atributos que Dios tiene y que podemos compartir, porque evidentemente no todos los atributos de Dios nosotros los podemos tener, pero aquí dice que debemos ser partícipes de su naturaleza divina, y yo pues meditando sobre eso, creo que puede referirse, entre otras cosas, al fruto del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros debe haber gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, de tal manera que, bueno, que sea evidente que el Espíritu Santo nos controla, está en nosotros. Entonces, esa es la parte que vi en segunda de Pedro, en la de Hebreos 9:14, en la que dice que Jesucristo, a través de su sangre, ha limpiado o puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Pues también entendí que, bueno, yo entendí que para poder servir a Dios, aun cuando ya somos cristianos, tenemos que examinar nuestras conciencias o pedirle al Espíritu Santo que nos dé convicción de pecado, porque tenemos que tratar de desechar de nosotros las obras que conducen al pecado, o aquellas que se hacen sin amor, sin piedad, o con falsa piedad, pues con hipocresía. Entonces no podemos servir a Dios si no hemos limpiado nuestra conciencia de obras muertas. Y la última, que es 2 Corintios. Bueno, esta parte yo lo que entendí es que para poder servir a Dios, pues tenemos que, ¿cómo se dice esto? Renunciar a nosotros mismos, y solamente nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras acciones deben ser los acciones, los pensamientos y las ideas de Dios, puesto que si somos sus siervos o somos sus siervos, también sus hijos, pero en este caso para servirle, pues tenemos que servirle como siervos. Debemos despojarnos de nosotros mismos para poder tener sus pensamientos y poder cumplir su voluntad realmente como a él le pueda agradar. Y también habla aquí sobre el ministerio de la reconciliación que nos ha sido entregado, y pues esa debe ser nuestra finalidad, reconciliar a las personas a las que hablamos, con las que evangelizamos, reconciliarlas con Dios. Y eso fue lo que yo entendí en mi tarea. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Sí, si pudieron ver en estas 3 citas que les di, pues realmente también nos lleva, podemos armar un proceso, ¿no? Habla de un proceso porque habla de que nosotros anteriormente teníamos una naturaleza, como lo dice el apóstol, ¿verdad? Viciados, con deseos engañosos, dice, conforme a los apetitos de la carne, etcétera, etcétera. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿verdad? Lo mismo que los demás, también escribe el apóstol. Entonces, nuestra naturaleza humana es tendiente al pecado, como ahorita comentaba, ciertamente, y esa naturaleza nos hace ir buscando por ese lado, ¿no? Pero qué maravilloso que nos dice el apóstol Pedro, que como ahorita se decía, podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, por naturaleza, no, en nuestra propia naturaleza humana no podríamos, estaríamos, no alcanzaríamos, no nos alcanzaría a poder ser partícipes de esa naturaleza. En nuestras propias fuerzas no, pero no es en nuestras fuerzas, como ahorita nos dijo nuestra hermana, ciertamente es en la fuerza de Dios, ¿verdad? Es por el Espíritu de Dios que nuestra naturaleza es transformada, ¿sí? Nuestra naturaleza es transformada, porque nosotros podemos decir, no, es que a mí no se me da esto, a mí no se me da aquello, yo no soy bueno para hacer aquello o esto otro, y en nuestra naturaleza tal vez es así, pero las escrituras nos dicen que nuestra naturaleza es transformada por Dios. Tenemos una nueva naturaleza, así es. Esa es la bendición, esa es la oportunidad de lo que Dios nos da y nos ofrece. No solamente, primero, limpiar nuestra conciencia. Ok, en otro tiempo te equivocaste, en otro tiempo vivías mal, tal vez aún ya conociendo, tal vez has servido con una motivación incorrecta, por los motivos incorrectos.
Tal vez ya lo has hecho mal, tal vez ya lo has hecho por competencia, por egoísmo, de todo lo que platicamos la semana pasada. Pero bueno, eso fue antes. Pero ¿qué dice el Señor que Él hace? Él va a limpiar nuestra conciencia, porque no se trata de vivir con culpa ni vivir en condenación, porque Dios nos llama a libertad. Pero entonces, ¿para qué limpia nuestras conciencias? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Para que podamos servir con libertad, para que podamos servir al Dios vivo. Entonces, limpia nuestra conciencia para que podamos servir. ¿Sí? Transforma nuestra identidad, nos da una nueva naturaleza, pero ¿para qué? Para que nosotros podamos hacer lo mismo que Él ha hecho con nosotros, podamos hacerlo por los demás. Jesús lo dijo, ¿verdad? Lo leíamos en Juan, ¿sí? Hace un par de semanas, porque ejemplo os he dado en Juan capítulo 13, para que como yo hice, ustedes también lo hagan, ¿verdad? Cuando lavó los pies de los apóstoles. Entonces, yo escribía esto, nuestra identidad está transformada por medio de Jesús para que nosotros podamos ser restaurados con otros y ayudarles a restaurarse también con el Padre. Esa es la finalidad de que Dios limpie nuestra conciencia y transforma nuestra naturaleza, nos da una nueva naturaleza, de modo de que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y a todos nos gusta eso, pero hay que leer el pasaje completo, ¿verdad? Porque nos ha dado el ministerio y la reconciliación. O sea, ¿por qué nos da una nueva naturaleza? ¿Por qué hace nuevas las cosas? Para que nosotros también vayamos con alguien y digamos, hey, hey, así como Dios está cambiando mi vida, Dios puede y quiere cambiar la tuya, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, a eso Dios nos llama, a que ayudemos a otros. Y eso tiene que ver con la lección del día de hoy. Pero vamos a orar por esto antes de abordar los contenidos de la clase de hoy. ¿Está bien? Así que vamos a orar ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, que es verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor. Padre, inúndanos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestro hacer, en todo lo que somos. Inúndanos con tu palabra, que nuestra naturaleza, Señor, sea transformada, esa naturaleza que tú nos quieres dar. Que cualquier raíz, que cualquier vestigio de esa naturaleza tendiente al pecado, Señor, en nuestras vidas, siga siendo arrancada, limpiada, transformada, hasta que seamos, Señor, como dice tu escritura, que te veremos tal como tú eres y seremos semejantes a ti, que cada día podamos ser más como tú. Ayúdanos y ayúdanos a entender, a captar cada una de las palabras que tú quieres compartir con nosotros el día de hoy y que podamos, Señor, llegar a experimentar todo lo que tú tienes para nosotros, todos esos planes de bien y no de mal, toda esa esperanza y ese futuro que tienes para nosotros y que podamos ver, Señor, en este día lo que tienes en esta clase para cada uno. Señor, sin importar dónde estamos, guárdanos, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos entonces avanzando porque seguimos hablando. Hoy es la última sesión que vamos a hablar sobre la identidad del siervo y vamos a hablar de una parte súper importante que está ligada a esta situación de la identidad. Pero para poder abordar, vamos a ir al libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 7, versículos 1 al 7, por favor. Miqueas, capítulo 7, versículos 1 al 7. ¿Ok? Bien. Ya estamos por aquí. A ver, le voy a pedir Azul. Sí, pastor. Muy bien. ¿Me puedes ayudar a leer la cita, por favor? Sí, pastor, la estoy buscando. Miqueas 7, ¿qué pastor? Perdón. Miqueas 7, del 1 al 7. Gracias. Dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no quedan racimos para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano.
Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigos, ni confeséis, no, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén. Muchas gracias. Bueno, esta es una escritura a la que no tendremos o quisiéramos decir amén, pero ¿cuántos creen que parte de esto se está cumpliendo o estamos viviendo en la actualidad? Sí, este tipo de situaciones, de enemistades. Qué triste es que dice, aún de la que duerme contigo, cuidado, ni confíes en ella. ¿Verdad? En este momento, en este momento en la escritura, pues estábamos viviendo algo bien difícil, ¿no? Pero quiero que reflexionemos, chequen este pasaje y díganme, ¿cuál es la causa por la que se están viviendo todas esas consecuencias o en ese momento se estaban viviendo todas esas consecuencias? ¿Cuál fue el factor determinante para que se llegara a este punto de que los enemigos del hombre fueran hasta los de su casa, que no pudieras confiar en nadie en ese momento, ¿verdad? Que se escribió, así era la cuestión. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué vino esta consecuencia? ¿Qué me dicen? Por falta de moral. ¿Por falta de moral? A ver, ¿alguien En el más? versículo 2 dice Porque que todos estaban apartados de Dios. A ver, vamos a escuchar, Naye dice que ahorita vamos a escuchar su opinión. Primero vamos con, ¿quién era? Gris, me parece. sí, Adelante. yo estoy viendo la NTV y dice que, leyéndolo en el versículo 2, dice que la gente que seguía a Dios ha desaparecido el amor de sus corazones. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Ahora ya todo es prácticamente maldad, más todavía hay gente buena, ¿verdad? Y son todos, la gente mala, pues como se han endurecido sus corazones, pues son todos asesinos. Y eso pues les tienen trampas a sus propios hermanos. Así es, dice, desaparecieron aquellos que confían y siguen a Dios. Patricia, adelante. Sí, buenas noches, pastor. Bueno, Sí, yo tengo la versión de la Biblia de las Américas y ahí este pasaje, ¿verdad? El subtítulo es un lamento por la corrupción que estaba viviendo Israel, ¿verdad? Entonces, pues, comparado con nuestros tiempos, pues nosotros vemos que es lo mismo, ¿verdad? Que estamos viviendo en nuestra época, en que dice ahí, ha desaparecido el bondadoso de la tierra y no hay ninguno recto entre los hombres. Entonces es por lo mismo, porque la fuente de luz y salvación que es Jesucristo, pues aún no está morando, ¿verdad? En muchos hombres y mujeres, en muchas familias, ¿verdad? Entonces, pues la codicia, la avaricia, todos esos pecados, ¿verdad? Que demuestran el desconocimiento de la palabra de Dios es lo que ha estado prevaleciendo, ¿verdad? Entonces, pues más que nada es eso, ¿verdad? La corrupción y la lejanía de Dios. gracias, Patricia, gracias. ¿Alguien más por ahí desea participar? Yo, Fernando. Adelante, Fernando. Aquí en mi Biblia dice que Miqueas se lamenta por las circunstancias de su tiempo, en su búsqueda inútil de una persona íntegra y justa. O sea que pues él estaba buscando una persona íntegra y justa y pues todo lo que él veía, o sea, no encontraba una persona así. Así es. Sí, qué rico es escuchar, gracias por las participaciones de todos. Qué rico es escuchar
las diferentes traducciones, ¿verdad? Porque de todas podemos obtener una parte importante. Yo les recomiendo que siempre que estén preparando una palabra para compartir en cualquier lugar, siempre tenemos que prepararnos con la misma pasión. Así sea para hablar con una persona o para hablar ante 1000 o miles de personas, siempre hacerlo con el mismo esmero y la misma búsqueda. Y sí les recomiendo siempre, sobre todo sus textos claves, o sea, los textos claves que son la palabra de donde, la base, ¿verdad? El texto bíblico básico de donde van a partir, siempre checarlo en varias versiones, siempre. Porque a veces podemos cometer el error en basarnos en una sola palabra de un solo texto. Y si no comparamos en varias traducciones, en varias versiones, nos podemos dar cuenta que tal vez estamos basando todo un mensaje en una palabra que no es determinante, que incluso en diferentes traducciones aparece diferente. ¿Sí? Entonces, para que no suceda esto, yo siempre les recomiendo que constaten que en diferentes traducciones y versiones la idea, la esencia es la misma, ¿ok? Que no se pierde. Y siempre, ahora sí que eso es una recomendación a título personal, siempre tengan presente la versión 60 también, sobre todo es muy importante. Para mí, yo tengo muchas versiones digitales y algunas otras también incluso impresas, pero siempre tengo la versión 60 a la mano, sí, también. Y esta palabra dice, faltó el misericordioso, ¿verdad? Faltó el misericordioso en la tierra. Ya ustedes checaron ahorita varias versiones y habla del hombre bondadoso, habla del hombre justo, habla del hombre íntegro, habla de los que creen y confían y siguen a Dios, etcétera, ¿verdad? Usan sinónimos así. Pero qué importante es no perder de vista esto. Todos este tipo de formas de llamarlo, al final de cuentas, podemos todas englobarlas en esta sola. ¿De quién está hablando? De una persona misericordiosa. ¿Quién es una persona misericordiosa? Alguien que hace misericordia. ¿Y qué es eso de la misericordia? ¿Alguien de ustedes me puede definir qué es la misericordia, por favor? ¿Sí? La misericordia pues puede ser enlazada con lo que es el amor de Dios. ¿Lo ¿Sí? entiendes así? Definitivamente la misericordia está enlazada con el amor. De hecho, misericordia se deriva de la palabra precisamente cordia o cardio, que quiere decir corazón, ¿verdad? Entonces viene de la misericordia, viene de ver la miseria del corazón, ¿verdad? Se oye feo, ¿verdad? Pero o sea, la misericordia se desata cuando, por ejemplo, Dios ve nuestro corazón y ve la miseria de nuestro corazón. Y entonces, ¿qué hace Dios al ver que hay carencia en nuestra vida? ¿Qué hace con nosotros? Actúa en el aspecto de dar lo que necesitamos en ese momento. Ajá, Él actúa. Ajá. habla sobre también lo que provee Él por su misericordia. Ajá. Él provee por la misericordia que hace. Decía también ahorita, no recuerdo quién puso la nota, que es una cualidad de Dios. Es cierto, la misericordia es una cualidad de Dios, sí, pero hacer misericordia, porque de hecho, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y lo meditábamos por ahí también, me parece, la semana pasada. Son 3 cosas. Dice, hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Entonces, pero el punto central ahí es amar la misericordia. Y la misericordia es no dar lo que la persona se merece. ¿Sí? Porque la justicia tiene que ver con esto, ¿no? Con el dar lo que se merece. Pero la misericordia viene con no dar lo que se merece, sino dar algo mejor. ¿Será que Dios es misericordioso para con nosotros? Sí, bastante. Definitivamente. Uh-huh. Imagínense si Dios nos diera como nos merecemos desde el principio. ¿Cuántos estaríamos de pie? ¿Cuántos estaríamos acá? Nadie, pero Dios es misericordioso. Y entonces la Biblia nos dice, otra vez volvemos a lo mismo, si vamos a servir, si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo con misericordia. ¿Sí? La Escritura nos dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Sí? Amén. Entonces,
hay que decir la verdad y hay que, a veces es necesario, ¿verdad?, confrontar a la persona, etcétera, pero nunca, o más bien, hacerlo siempre sin dejar de lado la misericordia. Porque si queremos llamar la atención a alguien o decirle algo a alguien o exhortar a alguien y hacerlo sin misericordia, pues vamos a caer en el legalismo, en el fariseísmo, en creernos nosotros superiores a los demás, y la Escritura nos dice que las cosas no son así. Entonces, pero faltó el misericordioso en la tierra. Jesús lo anticipó, bueno, más bien Jesús lo aclaró después. De Jesús, la manifestación en carne, ¿verdad?, del Hijo de Dios, fue después a estas palabras. Y Jesús aclaró y dijo, si la sal pierde su sabor, ya no sirve, ya no funciona. Ustedes son la sal de la tierra y son, ¿qué más? La sal y- La luz del mundo. Así es, gracias, Gloria, así es. La sal de la tierra y la luz del mundo. Y dijo, y la luz no es para esconderse y la sal no puede perder su sabor. Entonces, en esta escritura lo dice así claramente, como ahorita lo decían en varias de las versiones, faltó el misericordioso o faltó el hombre que hace la bondad y entonces el mundo pierde su sabor, se vuelven unos asesinos, como decía esta traducción, ¿verdad? Tremendo. Y es cierto, es cierto. Así que hoy en día, ¿será que en nuestra tierra está faltando gente misericordiosa? Definitivamente, ¿no? Yo opino que Sí, sí. sí, falta. Así es. Es por eso que vemos la manifestación de lo que sucede hoy con la corrupción, con la delincuencia, con la maldad, con un montón de cosas. Y si revisamos lo que dice el Señor a través del profeta Miqueas, podemos ver que sucede cuando falta el misericordioso en la tierra. Entonces quiere decir que como iglesia, no hablo como congregación o como red, ¿verdad?, sino como el cuerpo de Cristo, quiere decir que nos ha faltado esos misericordiosos, ¿verdad? Nos ha faltado un poquito de misericordia o tal vez un mucho en algunas situaciones. Pero ¿dónde podemos ver esa misericordia? ¿O dónde podemos aplicar esa parte del hacer misericordia? Les voy a compartir dos citas más. Vamos a ir al Salmo 18, por favor. El Salmo 18. Y vamos a meditar ahí del verso 25 al verso 30. Salmo 28. Y vamos a ir a Proverbios 11 también. Dije Salmo 18 y Proverbios 11, por favor. ¿Ok? Salmo 18 y Proverbios 11. Ahorita busquen las citas, por favor, y ahorita les vamos a compartir. Vamos a platicar esto que tiene que ver con la cuestión de la identidad y de la misericordia. ¿Ok? ¿Alguien ya está listo con...? Yo tengo, perdón. ¿Tú, Candy, ¿está lista? Sí, pastor. Salmos Ok. 18, 25 al 30, ¿cierto? Por favor, sí, cierto. Con Adelante. los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Amén. Amén, gracias. Sí, qué hermoso, ¿verdad? Este salmo. Sin embargo, no podemos ignorar los primeros versos, que dice, si eres injusto, dice, así te mostrarás. Y dice, te mostrarás misericordioso para con el hombre misericordioso. O sea, cuando nosotros hacemos misericordia, Él también hace misericordia, ¿verdad? Dice, pero si nosotros, conociendo la misericordia de Dios y habiendo recibido la misericordia de Dios, nosotros no nos mostramos misericordiosos, entonces ahí por ahí hay una consecuencia, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir a Proverbios capítulo 11. Gracias, Candy. ¿Alguien tiene Proverbios 11? Vamos a leer del verso 10 al 12 y Yo, luego el pues, verso 17. Ajá, ¿quién dijo yo? Yo, Gina, o Silvia. Adelante. Sí, adelante, Silvia. Del 10 al 12, ¿verdad?
Por favor, y dice, luego el 17. en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Ujú. El verso 17. Lo 17. leyó. Ajá. El 17 dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Ujú. Tremendo, ¿no? Gracias, Silvia. O sea, cuando nosotros hacemos misericordia, ¿quién es el beneficiado cuando nosotros hacemos misericordia? ¿La otra persona? Nosotros mismos. Exactamente, dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Y vemos que cuando hay alguien que se dispone a hacer lo correcto delante de Dios, toda la ciudad es bendecida. ¿Sí? Y no como algo místico o así de que, ahí va algo, no, es por consecuencia de lo que Dios está haciendo a través de esta persona, toda la ciudad es bendecida, sobre todo cuando estamos hablando de que las autoridades confían o temen al Señor, ¿verdad? Entonces, pero eso es aplicable a nuestra célula, congregación, a nuestra familia, ¿verdad? Si como cabezas de hogar, de grupo, nosotros estamos buscando a Dios y estamos siendo misericordiosos, entonces todos los que están a nuestro alrededor van a ser bendecidos, ¿verdad? Entonces, esto es de gran importancia, ¿sí? ¿A quién le gusta? Bueno, por ejemplo, los militares tienen una disciplina muy estricta, ¿no? Salud. Los militares tienen una disciplina muy estricta y pues, pero ¿a quién le gusta? Bueno, algunos de ustedes se ha criado en casa de un militar. ¿Alguien de ustedes tiene su papá, su mamá que sean militares o hayan sido militares? Aquí Nadie. hay una compañera, pastor. ¿Quién? Aquí, Patti. Ah, Patti. A ver. Sí, sí, pastor. Ah, ok. Le tocó vivir en casa de militares. Bueno, es que yo fui militar, o sea, estuve, Ok. sí, sí. Cierto. Sí, por muchos años, pues estuve en ese medio militar, siempre todo era lineal, ¿verdad? Nada de que no, yo creo esto, yo creo lo otro, no. Los reglamentos, las leyes se hicieron para obedecerlos, ¿verdad? Y ese fue el principio, o es el principio en el que yo estuve desempeñándome, laborando, y pues sí, lo vivimos aquí en casa también, ¿verdad? Claro, no igual que en el cuartel, ¿verdad? Pero sí muy apegado también a eso. Sí, tiene sus beneficios, ¿verdad? Pero muchas veces también la gente en casa a veces sufre un poquito esa parte, ¿no? Sí. De la disciplina recia. Digo, en el mundo militar, cuando hemos visto que un superior le diga algo o digamos, trate áspero a alguien y después se acerque y le diga, mira, es por tu bien, te estimo, la verdad no sucede eso, simplemente haz esto y punto y así, no te parece bien y así acá, ¿verdad? Incluso te tuve que meter un cachazo, pero discúlpame, ¿verdad? No te preocupes, mira, vas bien, échale ganas. No vemos eso, Sí, ¿verdad? no, porque se sabe por las leyes de que siempre el superior siempre va a tener la razón, ¿verdad? Aunque no la tenga, ¿no? Entonces, así es. Y yo sí tuve ahí cierto conflicto porque mi personalidad no es, pues ahora sí que el perfil mío no es así de autoritarismo y de todo esto, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios, él me dio la gracia, ¿verdad? Para que mi forma de ser, mi persona, no cambiara, ¿verdad? Al contrario, cumpliera, pero siempre obrando también así con misericordia con la gente, ¿verdad? Y respeto. Ajá. Gloria a Dios, qué bueno, qué bendición, gloria a Dios. La verdad es que necesitamos esa parte de la misericordia, ¿verdad? En la casa a veces tenemos que ser duros en el sentido de que hay disciplinas, hay normas que
que no podemos decir, ah, no pasa nada, bueno, no lo hicieron, bueno, pasaron por encima de la disciplina, no pasa nada, ¿no? Hay veces que como papás tenemos que mantenernos en no vas y no vas, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? Y aunque nos hagan cara y lloren o cosas así, uno tiene que mantenerse ahí, pero luego viene esa parte de la misericordia, ¿verdad? También donde uno se acerca y uno conforta y muestra razones, motivos. No nomás es porque yo digo y punto, sino hay que hacer ver la razón muchas veces. Ah, mira, vas así, hijo, te quiero, te amo, mira, por esto, por aquello, aunque en el momento ellos no lo entiendan, ¿verdad? Dice Hebreos que ninguna disciplina, ninguna, ni la de la casa, ni la del ejército, ni la de ningún lado, ninguna disciplina parece ser causa de gozo al principio. Pero al final, cuando vemos el resultado, el fruto, entonces decimos, ay, qué bueno que había límites en casa, ¿no? Entonces, nosotros, el Señor no nos llama, somos un ejército, pero y nos llama a vivir de manera disciplinada. De hecho, la palabra discípulo viene de ahí, de esa palabra disciplina. No podemos ser discípulos indisciplinados, sería algo contradictorio. Pero no debemos olvidar la misericordia. De hecho, ese era el problema de los fariseos en tiempo de Jesús. Él les decía, ustedes dicen que cumplen con ofrendas, con diezmos, con oraciones, con rituales y lo hacen. Dice, pero vayan y aprendan, ¿qué les dijo? Vayan y aprendan lo que significa el amor y la misericordia, ¿verdad? El Señor dijo a través de sus profetas, misericordia quiero y no sacrificios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos enfatizamos solo en el hacer, podemos perder el piso y dejar de lado esta parte que es la misericordia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es una de las manifestaciones entonces de la misericordia? Cuando sucede qué o cuando hay qué. Cuando hay compasión. Ajá, y la compasión me lleva a qué. Humildad. A ver, Cristina. Humildad, cuando hay humildad. Ok, la humildad. Y cuando yo soy amar, ajá, cuando se junta esa humildad, ese amor, y alguien me ha lastimado, alguien me ha fallado, pero yo, exactamente, y ahí está el punto donde queremos llegar, ¿sí? Para poder tener una identidad correcta, sí o sí, vamos a necesitar perdonar. ¿Sí? Lo leímos ahorita en el Salmo, y Jesús lo aclaró también en el Nuevo Testamento, porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos podrá perdonar sus ofensas a ustedes. La oración modelo del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? A los que nos deben o que nosotros sentimos que tenemos, que tienen una deuda con nosotros, ¿sí? Entonces dice, pero cuando nosotros somos capaces de perdonar eso, entonces eso abre la puerta para la misericordia en nuestras vidas. Si nosotros, después de haber recibido la misericordia, no la aplicamos para los demás, podemos recibir una llamada de atención de Dios. Como sucede en la parábola de aquellos deudores, ¿verdad? De aquel hombre que perdonándole lo que en toda su vida no hubiera podido pagar, después él no está dispuesto a perdonar a alguien que le hubiera pagado eso. Era una cantidad pagable, pero no lo perdona y vemos cuál fue la consecuencia. Es despojado de todo lo que tenía, es puesto en la cárcel y le dice que no va a salir de ahí hasta que pague hasta el último cuadrante. ¿Sí? Si no fue capaz de perdonar la deuda de su hermano, entonces dice que no va a salir de ahí hasta que no termine él de pagar la suya. ¿Sí? Entonces eso es tremendo. La falta de perdón no solo es un obstáculo, es causa de maldición. Y esa es una gran verdad, lo acabamos de leer y lo estamos comentando, ¿verdad? La falta de perdón es un obstáculo, pero además es causa de que vengan situaciones negativas, desagradables, que haya maldición en nuestras vidas, cuando nosotros no queremos perdonar. ¿Sí? Bien, no podemos entonces quejarnos de la situación en nuestra nación, ciudad o familia si primero no revisamos en nuestro interior.
hacemos nuestra parte y le permitimos a Dios hacer lo suyo. Y hacer lo suyo en nuestras vidas siempre nos va a llevar a esa parte en que debemos perdonar, ¿sí? Las heridas normalmente son causadas por personas, ¿por qué tipo de personas? Los más cercanos. Los que amamos más. Exactamente. Así es. Las personas a las que más amamos y las personas a las que están más cerca de nosotros son las que con más facilidad o frecuencia nos lastiman o cuyas heridas más nos duelen, aunque no sean frecuentes. Así es. ¿Usted cree que en vano Jesús dijo, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios. ¿De qué forma? Amarás al Señor tu Dios Todas con las cosas. A ver, Naye, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas o algo así. Ajá, Y el con toda tu segundo alma. amarás al y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Entonces, es amar al Señor por sobre todo, en primer lugar, pero dice, pero el segundo es muy semejante a este. Y dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, algo que no te harías a ti, algo que no te dirías a ti mismo, la forma en cómo no te tratarías a ti mismo. Eso es las cosas que tampoco debes de hacer por los demás. Si a ti mismo no te dirías eres un menso, entonces yo no debería decírselo a otro, ¿verdad? Si a mí mismo no me diría X, cualquier cosa, pues tampoco debería de decírselo a alguien más. Si a mí no me gusta que me hagan esa cara ay, de incompetente, a lo mejor no me lo dicen con expresión, pero con palabras, pero sí con su expresión, pues entonces tampoco yo debería de tener ese tipo de expresiones con los demás. Bueno, eso es lo que el Señor nos muestra, ¿verdad? ¿Y por qué a nuestro prójimo? ¿Quién es el prójimo? Los fariseos le preguntaron esto a Jesús y dice la Biblia con todas sus letras que era tratando de buscar la salida o la excusa para ver a quién podían tratar mal y a quién no, ¿verdad? Le dicen, bueno, pero ¿quién es nuestro prójimo? O sea, como que eso no está muy claro, ¿verdad? O sea, como que la escritura no es tan claro porque dice mi prójimo. Pero la palabra prójimo viene de la palabra próximo, del que está cerca de ti, ¿sí? Y para resolver esto, cuenta la parábola del samaritano. Y él dice, ¿quién fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y todos le pasaron cerca. ¿Quiénes participaron en esa historia? A ver, de los que no han participado y que conocen la parábola del samaritano. A ver, ¿alguien de los que no han participado? Déjeme ver, Yo, pastor. A ver, adelante. Ya. Pues el que se le aproximó, como dice el que se le aproximó, que fue el samaritano. Ajá. Él fue el que tuvo compasión y misericordia de él. Así es. Y dijo la clave, ¿verdad? Él se le aproximó, se convirtió en su prójimo. Porque no estuvo dispuesto a pasar cerca de la necesidad sin hacer algo. La compasión no es lástima. La compasión va mucho más allá. La compasión te lleva a hacer algo. Y este hombre estuvo dispuesto a acercarse. Era arriesgado, no tenía ninguna responsabilidad aparente, pero este hombre en la parábola de Jesús decidió acercarse, decidió convertirse en el prójimo de esa persona. Si nos acercáramos era mal visto por ellos, ¿verdad? Por los israelitas, por el pueblo. Los judíos eran mal vistos, eran como sus enemigos, ¿no? Así es. Los samaritanos. Así es. Pero él, a pesar de eso, tuvo compasión y misericordia de él. Y no solo nada más se aproximó, sino hizo algo por él. Así es. Así es. Maestro, perdón, y agregando algo a esa historia, algo que impresiona es que, o sea, no solamente lo ayudó en ese momento, sino que, como dice usted, o sea, fue más allá
él aparte de que lo ayudó en ese momento, o sea, lo llevó todavía, dice que lo llevó a un como uno, lo que hoy llamaremos como un hotel. Y que le pidió ahí al encargado que lo cuidara y que todo lo que él ocupara y necesitara, que cuando él volviera se lo iba a pagar. Entonces, aquí podemos también ver que o sea, que no nada más se trata como de ayudar a la persona, como dice usted, por tenerle lástima, sino por compasión, así como Cristo también, él sentía compasión por las personas. Así es, muchas gracias. Gracias, Karen, así es. Entonces, a veces, ¿qué ¿Puedo nos hablar, falta? maestra? Porque, claro que sí, adelante. Yo estaba ahorita escuchándolo y yo decía, es Jesús, o sea, Jesús estaba diciendo lo que él iba a hacer, o sea, Jesús es ese samaritano que nos vio mal, que tuvo compasión por nosotros, que se acercó a nosotros aún en nuestras circunstancias y nos levantó y pagó el precio y nos limpió y nos restauró, es él y es ahí cuando dice que nosotros hagamos misericordia, demos de lo que hemos recibido de él. Así es, muchas gracias. Es cierto, básicamente, porque a veces nos falta compasión al momento de hacer algo, quiere decir que tal vez no nos hemos acercado lo suficiente. Cuando nos acercamos a ver la necesidad, entonces surge esa necesidad de hacer compasión, de tener misericordia, cuando estamos cerca de la necesidad. No sé si te ha pasado que te han invitado a servir de cualquier forma, modo, visitar a alguien o ir a ayudar a alguien en alguna necesidad y no has querido, al principio no has sentido ganas tal vez de ir o de hacerlo, pero cuando ya estás ahí y ves la necesidad, entonces dices, híjole, qué bueno que lo hice, y pensar que no quería venir, y pensar que no quería hacerlo. Sí, no sé si nada más a mí me ha pasado, porque a mí me ha pasado, ¿verdad? De estar en una situación y cuando ves la necesidad, tal vez hasta te ha pasado en algún momento decir, híjole, tengo que ir a ver a tal persona. Pero cuando estás ahí con la persona dices, ¿cómo no hacerlo? O sea, la necesidad está ahí, pero hace falta acercarse a verla. Por eso Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, a los 12, luego a los 70, porque él quería que ellos vieran la necesidad de cerca. Jesús recorría la casa de sus discípulos. Por eso vio que la suegra de Pedro estaba enferma. Por eso vio que había necesidad. El acercarnos, eso va a provocar a nosotros misericordia. A veces alguien nos ha tratado mal. Tal vez alguien que no conoce de Dios. Y podemos decir, bueno, pues es que le falta a Cristo, por eso no me trata bien y pues lo perdono. Pero ¿qué cuando alguien que sí conoce de Dios también te trata mal? ¿Te ha pasado? Porque en el servicio, desde lo más sencillo, hay un roce, hay un factor humano también, pero a veces es mucho más fácil para nosotros soltar el perdón para alguien que no conoce de Dios que para alguien que sí conoce, porque eso lo abrazamos como un argumento de decir, no debería tratarme mal. No, estoy bien. No, está bien, gracias. Estoy bien. Entonces, perdón, me perdí un poquito por leer los comentarios, pero nosotros cuando nos acercamos a ver la necesidad, surge esto. Y digo, cuando alguien nos ofende o nos lastima o nos daña o tal vez nos pidió que hiciéramos algo pero no de la mejor manera, etcétera, la voz del enemigo va a estar ahí para decirte, y eso que conoces de Dios, y eso que es líder, y eso que es el pastor, a lo mejor, no sé qué, porque el enemigo así es padre de toda mentira, ¿verdad? Y viene a traer mentira a nuestros oídos.
y va a tratar de desanimarte, de desviarte. Y lo primero que viene a la mente cuando alguien está pasando por un momento de decepción, etcétera, lo primero que viene es el sentir de ya no voy a hacer nada. Sí, yo le platico mi experiencia cuando yo me iba a unir a este ministerio en el cual yo estuve participando, que les comentaba de Cristo la Respuesta. Yo tenía 17 años, iba a cumplir 18 y yo estaba sirviendo en la iglesia, teníamos un grupo de evangelismo, hacíamos pantomimas, sketch, teatro guiñón, íbamos a las colonias, evangelizábamos, estaba en el grupo de la alabanza, estaba también ahí tocando, ministrando, estaba encargado del grupo de jóvenes y de repente yo sentí el llamado a servir en este ministerio a tiempo completo. Y entonces yo primero pedí autorización en mi casa y con el pastor y me dijeron que sí. Pero después, cuando yo ya quise, cuando ya se acercaba la hora de unirme al grupo, de repente me dijo mi mamá, ¿sabes qué? No vas a irte. Si quieres, te esperas a que termines la prepa, porque todavía no terminaba la prepa, me faltaba un semestre, pero no te vas. Y entonces, pues la tristeza siempre que algo que tú quieres no se cumple, pues provoca tristeza. La escritura nos dice, la esperanza que se demora es tormento al corazón, mas árbol de vida es el deseo cumplido, ¿verdad? Eso es lo que la escritura nos dice. Entonces, estar esperando que algo llegue es tormentoso. Y cuando se te cierra la puerta por completo, aparentemente, pues es más tormentoso. Entonces yo me metí a mi cuarto, me puse a llorar, y entonces estando ahí, lo primero que pasó por mi mente fue, ya no voy a ir a la iglesia. O sea, trato de hacer algo bueno, trato de servir a Dios y me cierran las puertas, ya no voy a ir a la iglesia. Inmediatamente el Espíritu Santo me redarguyó y entonces dije, a ver, no, sí voy a ir porque pues como no voy a ir, ¿verdad? Sí voy a ir, pero ya no voy a servir en nada. Y luego dije, no, bueno, pues no, sí voy a servir en algunas cosas, pero ya no tanto como ahora. Y así fue el Señor llevándome hasta que al final terminé humillado y reconociendo, no, Señor, perdóname, estoy mal porque estoy pensando esto. Y el Espíritu Santo, mientras yo lloraba, me decía, a ver, ¿dónde está eso de en todo tiempo te alabaré y no sé qué? Puras mentiras. Y tuve que agarrar mi guitarra y ponerme a alabar a Dios y a reconocer, ¿verdad? Que Él era la razón de hacer y que si iba a servir en el lugar donde estuviera, tenía que hacerlo por la razón correcta. Y si lo primero que pasa por mi mente cuando las cosas no salen como yo quiero es dejar de servir, quiere decir que hay algo que falta alinearse en mi corazón. ¿A alguien de ustedes les ha pasado que ante alguna dificultad, lo primero que han sentido ha sido dejar de servir? No me diga, no necesita contestarme, pero yo sé que muchas veces así no sucede, ¿sí? Y tal vez alguno de ustedes en este momento o un momentito atrás, o tal vez a alguien en el futuro le vaya a pasar, sentir ganas de dejar de servir porque las cosas no están siendo como ustedes quisieran, ¿sí? Y sobre todo cuando son cosas buenas como servir, y a veces se nos pone no un obstáculo, sino se nos ponen desafíos, retos, pruebas. Y ante esto, muchas veces nosotros reaccionamos mal, pero Dios quiere que no falte el misericordioso en la tierra. ¿Y por qué a veces la persona no actúa de la manera correcta para con nosotros? De lejos es fácil juzgar, de lejos es fácil juzgar, pero ¿qué es lo que la Escritura y qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que Dios nos invita a hacer para poder mantenernos en ese fluir de misericordia? ¿Qué es lo que se nos invita a hacer? Perdonar. Ajá, perdonar. Y para perdonar hay que acercarnos, ¿verdad? Acercarnos a la necesidad. Cuando nos acercamos a la necesidad, entonces podemos entender, comprender, no vamos a justificar, pero sí vamos a comprender y eso nos va a mover a ser misericordiosos, ¿sí? A ser misericordiosos. Humillarnos también, ¿no, pastor? Humillarnos. Sí, pero en el momento de la aflicción no hay un deseo de querer humillarnos en ese momento, ¿verdad? Pero cuando vemos la necesidad, entonces decimos, híjole, Señor, como que no lo hice bien, ¿verdad? Como que algo me faltó ser misericordioso, tal vez me faltó humillarme. Sí, es cierto, es cierto. Bien, vamos a ver unos pasajes más porque
No queremos que se nos acabe el tiempo y no llegar al punto donde tenemos que llegar. Bien, el deseo, ¿verdad?, de Dios para nosotros es que nosotros seamos exitosos como Él lo es y que podamos representarle dignamente. ¿Qué dice Jeremías capítulo 3, versículos 12 al 22? Jeremías capítulo 3, versículo 12 al 22. ¿Alguien de los que no han participado, por favor? Amén. Amén. Adelante, sí. Es 12. Ajá. Jeremías 3. ¿Sí? Jeremías 3. Sí. 3, 12. Ya llegué. Al 22. Ok. Dice. Jeremías 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues la maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartéis en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí. Oh casa de Israel, dice Jehová, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Amén. Así es. Amén. A Él venimos, ¿verdad? A Él venimos. Y dice, no te voy a dar, ¿verdad?, lo que te mereces, porque yo soy misericordioso, dice en el verso 12, ¿verdad? Y habla de todo, cuál era el problema, cuál era la situación. Y si se fijan, hay una situación bien importante que está en el verso 18, el verso 19, porque habla de que irían de Judá a Israel, irían juntos y adorarían juntos y estarían juntos. ¿Por qué esto es trascendental? ¿Por qué el hecho que digan que irían de Israel y de Judá juntos, vendrían a adorar juntos? ¿Por qué esto es trascendental? ¿Quién me dice? Porque se habían separado, pastor, Así se habían es. dividido la nación. Así es, porque el pueblo de Israel, el reino de Israel estaba dividido, se había partido en el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá, ¿verdad? Pero dice, pero eso se va a acabar.
y entre mismos hermanos estaban divididos. Entonces dijo, pero eso se va a acabar. Van a venir y van a adorar juntos sin enemistad, sin enemistad. Ahora, ¿qué es lo que espera Dios que hagamos nosotros? ¿Qué dice el verso 12? ¿Qué hace Dios? Dice, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, ¿y qué va a hacer él? ¿Qué dice ahí Dice que no guardaré para siempre mi enojo. Así es. Entonces, la escritura es clara, ¿verdad? Y dice, airaos, pero no pequéis. O sea, si te enojaste, pues a todos nos molesta cuando algo no sale bien, ¿verdad? O no salen las cosas, pero dice, pero si aún si estás molesto, que eso no te lleve a ofender o a dañar a otra persona. Entonces, y aquí nos muestra, nos pone el ejemplo Dios, dice él, ¿qué es lo que va a hacer él? No va a guardar el enojo, no va a detener ese enojo para que no se crezca y no se haga eso, no derive en algo mayor. Y él espera que haya esa reconciliación. Tal vez y si no es el caso de ninguno, excelente, y eso es lo ideal, pero tal vez hay alguien que esté incluso molesto con otro servidor. Está sirviendo en algo y está molesto con otro servidor. Y el Señor dice, no quiero enemistad. Yo quiero que de Israel vengan a Judá y viceversa y estén juntos adorando. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a servir, tenemos que hacerla con la identidad correcta, y para que tengamos esa identidad correcta, definitivamente necesitamos perdonar, ¿sí? Necesitamos perdonar. ¿Qué dice Efesios capítulo 4? Y adelante. Ahí hasta nos dice, ¿no? Que si tenemos enemistad o con alguien, hasta dice, dejen ahí su ofrenda, su diezmo, y vayan y reconcíliense, ¿verdad? Así Entonces es. no podemos ir y adorar si estamos en enemistad con alguien. Así es. Así es. Tal vez hasta en algún momento pudiéramos haber dicho, muchas gracias, hermana, así es. Oye, ¿qué nos toca? No, pues nos toca servir o nos toca recibir. Ay, pero no me ponga con la hermana fulana, porque... Entonces, pero el Señor quiere que todo ese tipo de situaciones, ¿verdad?, vayan menguando nuestras vidas y que seamos más como Él, que es misericordioso, ¿verdad? Así es. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Alicia, ¿estás por aquí, Alicia? Sí, aquí estoy. ¿Me ayuda A a ver, leer, por favor? Efesios 4:31. Ajá. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es, muchísimas gracias, hermano, así es. Si vemos versos más arriba, habla de pecados como adulterio, fornicación, orgías y cosas así, ¿verdad? Como, digamos, no es que sean peores o menores, pero como más escandalosos, ¿no? Como, digamos, a decirlo así, como pecados más escandalosos. Pero luego habla de esta otra lista. O sea, esta primera lista es, digamos, cuando nosotros no conocíamos, pero también dice, quítese también de vosotros. O sea, también esta lista no por estar más abajo o porque no son cosas tal vez tan escandalosas, no por eso quiere decir que no es importante que nos deshagamos de eso, ¿verdad? Y ahí está, nos puede leer por favor esa lista nuevamente, qué es lo que el Señor espera que hagamos a un lado de nuestra vida. Amargura, Ajá. enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Así es. Y dice que seamos benignos, bondadosos, unos con otros, ajá, misericordiosos, misericordiosos. perdondaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es. O sea, la misericordia se manifiesta en el perdón. Dice misericordiosos, perdonándoos unos a otros. La mejor manera de que la misericordia se asome o de mostrar misericordia en nuestras vidas es cuando estamos dispuestos a perdonar. ¿Sí? Entonces, tal vez, ¿verdad? Hemos sido heridos, dañados, tal vez no ahorita, tal vez en el pasado, desde niños o no sé, pero para poder servir
necesitamos perdonar. Porque si no, va a pasar como leíamos primero en Miqueas. Dice que había quien gobernaba o quien servía en la administración, pero ¿cuál era su motivación? ¿Qué leíamos en Miqueas? ¿Qué motivaba a estas personas a servir o a ejercer el gobierno o a desempeñar funciones públicas? ¿Qué dice que los movía? La codicia, la corrupción, o sea, tener éxito personal. Sí, dice que juzgaban, dice, los jueces juzgan por precio. O sea, lo que los mueve es el dinero, ¿sí? Voy a sacar un provecho, por eso lo voy a hacer. Te voy a ayudar, pero ya sabes, ponte la del pueblo, ¿verdad? O sea, voy a hacer las cosas que voy a hacer, lo que debo de hacer, porque soy servidor público, pero lo voy a hacer porque lo que me mueve es el dinero, la codicia. Y el Señor no quiere que nosotros nos mueva eso, ¿sí? Sino que dice Jeremías que levantaría personas para servir. Para eso estaban los pastores. Dice, levantaré pastores que os pastorearán. Dice en el versículo, es en el verso, dice, ay, se me perdió, pero dice, en el verso 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, que lo hagan de la manera correcta, y con el conocimiento, pero también con la forma, con la manera correcta, ¿sí? Entonces, Dios espera que cuando nosotros servimos a la Grey en cualquier área, nosotros lo hagamos de esta forma, de esta manera. Bien, vamos entonces, vamos ya en la recta final. Vamos a la recta final. Y les voy a dejar ahí dos citas para que ustedes la puedan checar allá, porque ya no tenemos tiempo para revisar estas, pero es Lucas capítulo 6, versos 35 al 38. Anótelas por ahí, por favor, para que las puedan ustedes completar la lectura en casa. Lucas 6, 35 al 38. ¿Sí? Y Mateo 18. Ahí está, excelente, gracias. Y Mateo 18, del 23 al 25. Mateo 18, del 23 al 25. Muchísimas gracias, excelente. Muy bien. Entonces leíamos ahorita, ¿verdad? Que cuando nosotros mostramos misericordia y decidimos perdonar, el más beneficiado siempre voy a ser yo. Dice, a tu alma hace bien el hombre misericordioso, ¿verdad? Dios siempre nos muestra el resultado de lo que hacemos y podemos entender que yo soy el más bendecido cuando decido perdonar, ¿sí? Cuando decido perdonar. Y ahora vamos a ver 3 motivos por los cuales deberíamos acceder y ceder a perdonar, ¿sí? Mateo 5, 14 al 16, por favor. Mateo 5, 14 al 16. Está por aquí Guillermo, por favor. Sí, permítame. Sí, claro. Mateo, sí. ¿Perdón? Sí, Mateo 5, del 14 al 16. Mateo 5. Ajá. 14 al 16. Mateo 5, 14, 16. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, la primera razón por la que deberíamos ser impulsados a perdonar sería, hazlo por Dios. Hazlo por Dios. O sea, si hay algo que necesitamos perdonar, hagámoslo por Dios. Dice que cuando nosotros podamos perdonar y hacer esas buenas obras de las cuales ahorita el Señor nos está hablando mucho, ¿verdad? De esta necesidad de hacerlo como esta dirección y rema del año.
Entonces, esas buenas obras, me está diciendo, hazlo por Dios. ¿Por qué por Dios? Porque dice que cuando la gente puede ver en nosotros que los estándares del mundo no es lo que nos rigen, sino que podemos todavía hacer misericordia por la fidelidad de Dios para con nosotros, podemos ser misericordiosos. Entonces, ¿qué reacción va a generar eso? Que las personas que ven esto, ¿qué van a hacer? Pues van a desear tener lo que tenemos nosotros, buscar, que es ya buscar al Señor. Glorificar a Dios. Sí. Así es, van a glorificar a Dios, dice, van a glorificar a Dios. Entonces, Él se lleva la gloria, Él se lleva la honra, ¿no? Si yo puedo hacer algo bueno, pues es por su pura misericordia. Y cuando ellos pueden ver entonces que yo hice algo diferente a lo que los demás pueden hacer, entonces podemos ver que el que va a ser glorificado es Dios. Así que si de repente no nos dan tantas ganas de perdonar o no sabemos por qué perdonar, pues tenemos la primera razón, hagámoslo por Dios, para que Él sea glorificado. Amén. Vamos con la número 2, Hebreos 12:15. Israel, ¿está por aquí? Sí, pastor. ¿Me puedes ayudar a leer Hebreos 12:15, por favor? Claro que sí, deme un segundo, por favor. Claro. Dice así. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así es. Entonces, la primera razón por la que deberíamos de perdonar o tener en mente es hacerlo por Dios, ¿verdad? Hacerlo por nuestro Padre. Número 2, ¿por quién más deberíamos de perdonar? ¿Qué nos dice ese texto? ¿Sí, Israel? Por nuestros hermanos. Así es, por todos los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Hacerlo por los demás. Porque dice que si no perdonamos y nos volvamos amargados, entonces todos los que están cerca de nosotros van a pagar el pato, hasta el perro, ¿verdad? Tristemente. Se nos va a cruzar por delante y tú quítate, perro, ¿verdad? Por andar cargando aquello que no hemos podido perdonar. Entonces, la primera razón por la que deberíamos de perdonar es hagámoslo por él. ¿Puedo decir algo, pastor? Claro que sí, adelante. Pues creo que algo que sabemos todos como cristianos es que aquí en la iglesia somos la imagen de Dios en la tierra. La iglesia es la imagen de Dios. ¿Me explico? La Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, nosotros somos la imagen de Dios en la tierra. Pero a veces hay personas que dicen, pues, si soy cristiano es ser alguien como tú, pues prefiero mejor no serlo. ¿Me explico? Porque, o porque somos como dicen por ahí, tenemos mecha corta o tenemos cara de pocos amigos o todos nos amarga. Me acuerdo que en una ocasión estaba yo en la escuela y llego yo bien contento a la cocina, al comedor y le digo a la señora, buenos días, bien amable, y uno de al lado de mí, un compañero, me dice, ¿qué tienen de buenos? Me explico, entonces creo que a veces en nuestra actitud tiene mucho que ver porque también somos ejemplo y somos la imagen de Dios. A veces incluso hay testimonios, y eso yo lo he compartido en otras clases, de que hay personas que se han salvado y que han entrado a la iglesia por la simple sonrisa de la persona que estaba en la puerta, que los recibió. ¿Me explico? Por la sonrisa y por la gracia que esa persona destilaba y se veía en su sonrisa. Dice, yo llegué a la iglesia porque ese hermano me recibió con una sonrisa que nadie me había regalado. Y entonces, pero también es el otra cara de la moneda que dice aquí, que también por la amargura puede ser estorbo y pueden ser contaminados los demás. Así es. Entonces necesitamos perdonar porque ciertamente representamos al Señor, ciertamente somos embajadores de Él, lo dice la Escritura, y también la Escritura nos dice que tristemente, por causa nuestra,
el nombre de Cristo es vituperado. Esa es una verdad, pero bueno, gracias a Dios porque ustedes están acá creciendo, avanzando, y pareciera que esto del perdón es algo que ya está muy machacado y que ya tendríamos que tener ya doctorado en perdón, pero es algo con lo que necesitamos estar retomando muchas veces, ¿verdad? Y estar retomando, y Pedro decía, no me cansaré de decirles estas mismas cosas, ¿verdad? Hasta que en ustedes se forme, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la verdad. Vamos con el tercer punto y último de estos tres. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Le voy a pedir a ver, ¿quién me falta por aquí? Me falta Lindsay. Lindsay. Sí, voy, permítame. Por tu celular. Sí, adelante. Disculpe, ¿me puede ¿me puede repetir el versículo? Es que el pastor tiene cerrado su micrófono, es Marcos 11:25. Perdón, sí, cierto. Okay. Marcos 11:25. De hecho, este pasaje ya lo habíamos estado comentando ahorita, ¿verdad? Lo comentaba nuestra hermana Itza, lo traía a colación. ¿Qué dice por ahí? Perdón, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo con alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que no está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así es. Así es. Entonces, si estoy entre si perdono o no perdono, debería de pensar que la primera razón por la que yo debería de perdonar es hacerlo por él. Número 2, hacerlo por los demás. Y número 3, hacerlo por quién. Por mí mismo. Así es, por mí mismo, porque si yo no practico la misericordia y no estoy dispuesto a perdonar, dice incluso que yo me estoy enfrentando a la posibilidad de no recibir misericordia, no recibir ese perdón. Entonces, por mi bien, por eso ciertamente la Escritura dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, porque cuando yo decido perdonar, yo estoy abonando misericordia para mí. Entonces, hágaslo por Dios, hazlo por los demás y hazlo por ti mismo. Y terminamos con una cita, Isaías 53, versos 4 al 5. Isaías 53, versos 4 al 5. Y le voy a pedir a Noreli, por favor, me ayuda a leer. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es. Nuestro Señor atravesó, vivió todas estas situaciones. Dice, Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz, o sea, si hoy puedo tener paz es porque Él pagó ese precio de que yo pueda tener paz. Y todo esto lo hizo de una manera generosa, lo hizo de una manera misericordiosa. Él estuvo dispuesto a hacer todo esto, ¿verdad? Estuvo dispuesto a hacer todo esto. ¿Qué estaremos nosotros dispuestos a hacer por otros?
no necesitamos dar nuestra vida, ¿verdad? En el madero como lo hizo Jesús, pero ¿qué sí estamos dispuestos a hacer? Sí, los dejo con esta frase. Perdonar no es ignorar lo que sucedió, es liberar desde el corazón. Es más que un sentimiento, es una decisión. ¿Sí? Perdonar no es ignorar lo que sucedió. Bueno, voy a hacer de cuenta como que no pasó nada. No, sí pasó, pero es liberar desde el corazón. Es más que un sentimiento, es una decisión. ¿Sí? Yo tengo que decidir perdonar. Y entonces voy a tener la libertad para poder servir de la manera correcta. ¿No te ha pasado que de repente algo pasó en casa o algo pasó en la escuela o en el trabajo? Excelente, gracias. Algo pasó, ¿verdad? Tuviste un conflicto con alguien y de repente te toca servir en algo, en lo que sea, en un grupo de casa, al recibir, al orar, al compartir en la célula o no sé, en cualquier parte te toca servir hablando de las cosas de la iglesia, porque vamos a ver que no solamente de estas formas servimos, sino de muchas otras maneras, pero lo vamos a ver más adelante. Pero te toca servir y sabes que, como dice mi pastor, traes a alguien atravesado, ¿verdad? O sea, algo pasó que todavía lo traes ahí dando vueltas y sí o no te genera esa incomodidad para poder ir a servir con libertad. ¿Sí? ¿A alguien le ha sucedido alguna vez, aunque sea en su vida? ¿O nada más a mí me ha llegado a pasar? No, sí. No sé. ¿Verdad? Ha pasado. Incluso, tal vez le ha pasado como a mí me sucedía cuando chico, que cuando me acostaba enojado con mi mamá, tenía unas pesadillas horribles, horribles. Entonces yo me despertaba en la noche y la movía y le decía, mamá, mamá. Y mi mamá pues dormida y a veces me decía, ¿qué quieres? Y yo le decía, ¿me perdonas? Sí, hombre, ya duérmete. Y eso era suficiente para que yo tuviera un sueño lindo, lo que restaba de la noche. Pero yo necesitaba escuchar eso. Ay, gracias a Dios. Yo, sin un conocimiento del Señor, pero ya personas estaban orando por mí, por supuesto, yo podía tener esta experiencia. ¿Sabes? Pasa lo mismo. Alguien te ha dicho, camino a la iglesia, camino a la célula, camino al hospital, camino a la cárcel, camino a la misión, camino a donde has ido a servir. Vas en camino y de repente sientes esa necesidad y le dices, oye, ¿sabes qué? Perdóname porque pues, te hablé mal o te contesté mal o así. Y alguien te ha dicho eso, o tal vez tú lo has querido decir a la mera hora, y a veces tal vez ha querido venir ese sentimiento como decir, nomás porque ya te toca ir a servir, ¿verdad? A ver, ¿por qué no me lo dijiste hace rato? Pero gracias a Dios, porque nos permite servir. Porque sentimos esa necesidad de estar a cuentas, porque sabemos que si no hemos perdonado, no tenemos la misma libertad para servir. Así que para tener la identidad correcta, necesitamos arreglar esas cuestiones que están ahí pendientes, ¿verdad? Necesitamos permitir que Dios obre en nuestras vidas y sacar de una vez por todas aquello que no hemos podido perdonar, ¿verdad? Entonces, vamos a meditar en esto, hermanos, vamos a meditar en esto y vamos a pedirle al Señor que sea algo en lo que... No, está bien, ya se me lo sacaban, no te preocupes. Que si hay algo que nosotros necesitamos perdonar, pues nos ayude para poder hacerlo. ¿Sí? Que si hay cosas que están sin solucionarse, que Dios nos ayude y nos dé la gracia para poder perdonar. ¿Sí? Tal vez has querido servir y te has sentido que te han limitado, que no te han dejado, que te han puesto obstáculo, pero es hora de perdonar. ¿Sí? Porque no podemos servir con ese tipo de cosas en nuestra mente. En nuestro corazón hay que soltarlo. Así que vamos a orar. Para terminar, la tarea yo se los voy a estar mandando porque vamos a analizar, vamos a hacer un estudio de casos, vamos a estudiar el caso de varios personajes de la escritura y vamos a ver si estas personas eran siervos o no y qué dijo Dios de ellos y vamos a ver un montón de cosas. Yo les voy a especificar en qué va a consistir el análisis de caso de cada, y les voy a repartir personaje por algunas personas, voy a decir a esta persona le toca este personaje y así les voy a comentar el grupo y les voy a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿ok?
pero para que vayan teniendo una idea, ¿sí? A alguien le va a tocar Moisés, a alguien le va a tocar Jeremías, a alguien le va a tocar Nabucodonosor y así, ¿sí? Se los voy a repartir, ¿sí? Entonces, pues vamos a orar para terminar. ¿Está bien? ¿Alguien quiere nada más decir algo antes de o podemos orar? Yo quería decir algo nada más muy rápido, pastor. Adelante. Ahorita lo que usted dijo de perdonar es una decisión. Muchas veces decimos es que no me nace, pero yo aprendí que aunque no te nazca, lo que usted dice es una decisión y yo decido perdonarlo. Primeramente no te van a hacer, pero conforme tú vas orando y conforme tú vas viendo a esa persona, amándola, llega un momento en que ya no sientes ese, como dijo usted, ese coraje o que la traes atravesada. Entonces sí es bien importante porque normalmente decimos eso, es que no me nace y no es que te nazca, es lo que usted dijo, es una decisión, lo hago aunque no me nazca y lo hago porque así me lo pide Dios y Dios va a trabajar en cada uno de nosotros. Así es, gracias. Y recordemos, acercarnos a la necesidad es la clave para sentir misericordia, ¿sí? Para sentir esa necesidad. Tal vez esa persona no conocemos lo que está viviendo, no conocemos lo que está pasando, no conocemos la situación que está viviendo, pero si nos acercamos un poquito, tal vez podremos decir, Señor, como dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a orar. Pastor, no lo anoté completo el pensamiento, la reflexión en la tercera. Dice, perdonar no es ignorar lo que sucedió, pero es liberar desde el corazón después. Es más que un sentimiento. Es más que un sentimiento. Es más que un sentimiento. Es una decisión. Sí, ya está. Gracias. Para servirle. Vamos a orar. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias por toda la misericordia que nos has dado. Gracias porque tú fuiste herido, Señor, por nuestras rebeliones, porque fuiste molido por nuestros pecados, Señor Jesús, porque tú llevaste el castigo de nuestra paz sobre tus hombros, sobre tus sienes. Señor, te traspasó el costado. Señor, permitiste que tus manos, tus pies fueran horadadas. Y aún después de eso, tu palabra dice que todavía dirás, esto me sucedió en casa de mis amigos. Señor, nos has amado tanto, nos has perdonado tanto, nos has llamado, nos has amado, cuando menos nos lo hemos merecido, has estado ahí para nosotros y pedimos perdón cuando nosotros no hemos estado ahí también para los demás. Perdónanos cuando hemos decidido guardar el enojo, perdónanos cuando hemos decidido no perdonar. Señor, ayúdanos. No queremos, Señor, que falte el misericordioso en la tierra. Entendemos las consecuencias cuando no hay un misericordioso en nuestro hogar. Entendemos las consecuencias cuando no hay un misericordioso en nuestra colonia, cuando no hay un misericordioso en nuestra ciudad, Señor, en nuestra nación. Padre, pero si hoy has de buscar a uno, queremos decirte, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Y ayúdanos a poder hacer esa luz y esa sal que tú esperas que nosotros hagamos. Ayúdanos, Señor, sí, a que podamos servir, pero que podamos hacerlo con la identidad correcta, en libertad y disfrutar de esa nueva naturaleza a la que tú nos estás llamando, a ser más como tú, participantes de tu naturaleza. Ayúdanos, reconocemos nuestra necesidad, pero también reconocemos tu poder y que tú tienes todo para hacer de nuestras vidas. Gracias por cada uno de estos varones, de estas mujeres que se están conectando, preparando, Señor, para poder cumplir con los planes y propósitos que tú tienes. Tú conoces la situación en sus familias, en sus hogares, en sus cuerpos, en todo su ser. Y yo te ruego, bendito Espíritu de Dios, que tú sigas haciendo la obra como lo estás haciendo y que la obra que has empezado en sus vidas la termines en perfección, que podamos absorber todo lo que tú tienes para nosotros para poder cumplir con esos planes de bien y no de mal. Gracias, Señor. Ayúdanos que no falte tu misericordia en nuestras vidas y que no falte tu misericordia a través de nosotros en cada lugar donde tú nos has plantado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes nuevamente y nos vemos la próxima semana. El día de mañana les subo la lista de los personajes y a quién le corresponde cada uno para poder ir trabajando con esto. ¿Ok? Bendiciones.